Hola, ¿cómo están amigos? Buenas tardes, bienvenidos a Pensamiento Mexicano y les saluda su amigo Manuel Álvarez. Vamos a platicar ahora de algo que se llama equivalente mental. Todos estos temas que nos interesan, que tienen que ver con la manifestación de todas las cosas que nosotros deseamos, tiene una relación muy importante con el tema de la mente. Se ha dicho mucho, y inclusive lo he dicho yo también, que todo es mente, que eso es un principio universal, lo cual considero que es totalmente cierto. Y en este caso vamos a platicar del concepto de equivalente mental, que es un término que acuñó una persona llamada Emmett Fox, que es uno de los principales exponentes del nuevo pensamiento, un autor de muchos libros muy interesantes, de interpretaciones, una nueva manera de interpretar, por ejemplo, la Biblia. En fin, tiene muchas obras muy interesantes. El Sermón de la Montaña o El Sermón del Monte es un libro muy bueno. Quien tenga la oportunidad de leerlo, se lo recomiendo mucho. No soy mucho de leer cosas religiosas profundas, pero ese libro vaya que ayuda a abordar de manera muy correcta el cómo entender las enseñanzas bíblicas. Eben Fox acuñó, entre otras cosas, un término que es el del equivalente mental y lo tomó básicamente de lo que veía en la física, en la química, que existen equivalentes de calor o equivalentes de unidades. Él le pareció perfecto y lo tomó y generó la frase equivalente mental, que básicamente representa cuál es la proyección mental que estamos teniendo nosotros todo el tiempo. Recordemos que todos estos temas de metafísica, su objetivo es que podamos practicar de manera diaria la presencia divina, es decir, la practicidad de las enseñanzas de los grandes maestros. Y pues, aclarar o recalcar que el mundo es un reflejo, el mundo exterior, lo que vemos exteriormente, es un reflejo de lo que nosotros tenemos o somos por dentro. Es decir, sabemos que se trata de ser o de sentir para poder tener. Y con esto nos empezamos a involucrar un poco más en que la mente se sobrepone a la materia, es decir, lo externo viene siendo una consecuencia de lo que estoy pensando y sintiendo. Y tengo una capacidad como ser creativo, porque es algo natural para mí, de si uno correctamente pensamiento y emoción o sentimiento, voy a poder proyectar eso en el exterior, porque en realidad sabemos que es una ilusión, no hay interior y exterior, todo es simplemente es uno, pero digamos que partimos de dentro hacia afuera. Entonces tenemos esa capacidad de transmutar o de cambiar las situaciones por las cuales estamos pasando, si es que deseamos cambiarlas, o de mantenerlas. Si queremos mantener una situación que nos es agradable, pues mantenernos con esa proyección mental, con ese equivalente mental. Aquí quisiera hacer una mención de un ejemplo que todo esto del equivalente mental es un pequeño libro que tiene Emmett Fox. De ahí estoy sacando, de la lectura de ese libro, estoy sacando alguna de estas ideas y complementándolo con conocimientos que he adquirido por otras fuentes de años atrás. Emmett Fox pone un ejemplo muy interesante que es básicamente de una persona que, que vive en una ciudad, vamos a imaginar Nueva York. Vive en Nueva York y tiene noticia de que Nueva York es una ciudad porque es muy grande y puede ser entre personas algo conflictivo. Entonces una persona con esta creencia de que Nueva York es una ciudad conflictiva y que existen conflictos, como es su equivalente mental, eso es lo que va a encontrar en su experiencia física. Pero una vez que esta persona decide mudarse a, por ejemplo, el estado de Ohio, porque sabe que en Ohio la gente es muy linda y muy amable, esta persona que se muda allá y empieza a encontrarse con personas no armoniosas y empieza la cuestión de, bueno, pues no se trata que en Ohio ahí hay personas de otro perfil, y la conclusión es que no importa dónde te encuentres, lo que importa es cómo te encuentres. Entonces, si tu equivalente mental es de conflicto, en la ciudad más armoniosa, pone el país que quieras, Suiza, Alemania, Francia, el que se te quiera ocurrir, en todos esos países vas a encontrar la correspondencia
a lo que eres, porque como es por dentro, es por fuera, como es arriba, es abajo. Entonces me parece un ejemplo muy interesante, ¿no? Que le pueda aplicar a muchas personas. No se trata de dónde estás, sino de lo que estás haciendo todo el tiempo. El cómo edificar un equivalente mental adecuado es básicamente pensar de manera consistente o firme lo deseado. Vamos a poner un ejemplo. Voy a pensar consistentemente en abundancia. Mi pensamiento constante tiene que estar alineado a cuestiones de abundancia, y una abundancia pues específica en función a lo que yo requiero. Si es dinero, si es una experiencia, si es un viaje, si es una comida, si es lo que sea que tenga relación al tema que me interese. O lo podemos ver con una salud, bueno, una salud específicamente, una salud en general, sentirse saludable, pero también si tenemos una apariencia de enfermedad, el revertirla y el vernos y sentirnos como si eso ya no existiese y solamente existiese salud. Entonces de esa manera empezamos a construir un equivalente mental. Ahora bien, si bien el término, el equivalente mental hace referencia a la parte del pensamiento, como le he comentado en videos anteriores, este no tendría sentido de manera aislada, es decir, los temas espirituales o metafísicos son holísticos, porque no se trata de hacer una ecuación o una formulita de ir sumando esto, sino somos simplemente una consecuencia del todo, porque todo es uno. Entonces, este equivalente mental tiene que ir acompañado forzosamente para que pueda cumplir su función con la parte del sentimiento, que exista esa correspondencia entre pensamiento y sentimiento. Si yo, como lo he platicado en videos anteriores, si mi intención es contar con una cifra de $1.000.000, bueno, pues mi pensamiento tiene que estar enfocado a qué representa $1.000.000, cuánto es $1.000.000, para qué me alcanza, para qué lo voy a usar o para qué ya siento que ya lo estoy usando. Y la parte del sentimiento, la sensación que me produciría el que ese elemento físico lo tuviese ya en mi experiencia física, ahora, en el aquí y el ahora, en el eterno aquí y el ahora, no mañana, no en 3 días, no en 2 años, es ahora cómo me siento porque ya lo tengo. Entonces, en ese sentido, pues muy importante mencionar que aunque la frase sea equivalente mental, bien acompañado de la parte del sentimiento para que esto pueda tener sentido. Posteriormente hay otro aspecto a considerar, que es otra de las leyes universales. Ya abordamos el de mentalismo o la de mentalismo, que es todo es mente, vivimos en un universo mental. Eso tal vez es lo más importante que tenemos que recordar siempre, que vivimos en una gran mente, nos movemos y tenemos nuestro ser. Entonces todo es mental y podemos transmutar mentalmente las situaciones. Correspondencia, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, es decir, hay que partir de nuestro interior para ver resultado en el exterior, y eso también tiene una relación con otra ley que es causa y efecto, ¿no? Yo produzco, yo tengo un pensamiento y un sentimiento, esa es la causa, estoy causando deliberadamente algo que voy a tener como consecuencia un efecto, y ese efecto es que lo que estoy pensando y sintiendo se manifieste en el plano físico aquí y ahora. Otra ley universal que cobra mucho sentido aquí es la polaridad, que todo, si bien todos los aspectos universales en los planos más elevados o sutiles, todo es uno, conforme vamos a planos más densos o en este caso una experiencia física, aquí se manifiesta en dos polos, y esa polaridad nos permite a nosotros elegir si deseamos el frío o el calor, lo dulce o lo salado, lo fuerte o lo débil o despacio, lo denso o lo sutil, en fin. Pero esto también nos da origen que estos dos elementos producen un tercero. Existe una polaridad porque la combinación de ambos permiten que se manifiesten otras cosas, que eso tiene vinculación con el principio de generación. Se necesitan dos cosas para la generación de una tercera. Y esto lo podemos ver claramente con el tema del pensamiento y la emoción o el sentimiento. Estoy combinando dos aspectos que me dan origen a un tercero, que en este caso es por la situación que yo deseo que se exprese en mi mundo. El tema aquí, donde probablemente cuando empezamos a practicar el equivalente mental, donde podamos tener una oportunidad, es en el sentimiento.
El sentimiento, como le he comentado, es lo que arrastra, es el vehículo por el cual se propaga nuestro deseo, la proyección mental, y que hace resonancia en donde lo tiene que hacer, en el universo o en Dios o en el cosmos, como quieras decir, y recibimos ese feedback, esa retroalimentación, ya con la materialización de las cosas. Entonces es muy importante el que estemos sintiendo, porque generalmente, y depende de cada persona, pero generalmente es más fácil tener la proyección mental de lo que deseamos, pero el sentirlo puede representar un área de oportunidad importante para la gente, por varias razones. ¿Cómo puedo sentir algo que nunca he sentido? Por ejemplo, una persona que toda su vida lleva con una apariencia de enfermedad, pues sentirse saludable puede representar un reto. Cuando nunca he experimentado esa situación o no la he tenido, no sé qué representa, es algo que quiero, pero no lo he vivido. Bueno, pues cuando se trata de aspectos materiales o físicos, podemos ir a buscar eso. Si quiero un vehículo, pues voy y lo pruebo a la agencia o el distribuidor de autos, lo veo, lo toco, veo fotografías en internet, escojo el color, lo puedo oler, lo puedo tocar, lo puedo manejar, lo puedo probar, y la diferencia de hacer todo eso entre si soy o no el propietario es exactamente lo mismo. Me estoy comportando como un propietario de eso, entonces eso me puede ayudar a vencer esa área de oportunidad de que no sé cómo se siente. Y cuando alguno de estos dos elementos se involucra, recordemos que podemos irnos más general, es decir, en qué situación en común podemos encontrar si quiero un equivalente de abundancia, de éxito, de paz mental, de salud, de relaciones armoniosas, de lo que sea. El elemento común denominador es la gratitud. Cuando yo soy agradecido es porque estoy teniendo una respuesta a algo que ya tengo o que siento que tengo. Entonces, el ser agradecido con todas las cosas es un comodín y funciona de manera perfecta. Puedes ser agradecido por cualquier elemento sobre el cual quieras construir un equivalente mental, y eso te va a brindar un resultado. Entonces, eso es algo creo que debemos de tener muy claro. Y el tema es hacer las cosas o cómo conducirnos una vez edificado el equivalente. Muy bien, ya me quedó claro cómo edificar un equivalente, pero ¿qué sigue? Bueno, que sigue tener presente que el precursor para todas nuestras acciones de actuar en consecuencia, de lo cual he hecho un par de videos, debe ser el elemento del interés. Es decir, yo debo estar interesado en mi deseo, debo estar interesado en mi equivalente mental. Si yo deseo tener una relación armoniosa, pensar y sentir cómo es tener una relación armoniosa con los demás debe ir acompañado de un interés. Como se menciona popularmente, el interés tiene pies, es decir, debemos demostrar nuestro interés. ¿Cuál sería el interés de formar una relación armoniosa con alguien más? Pues el procurar a una persona, el buscarla y no esperar a que nos busquen necesariamente, el pensar también por otra persona sabiendo cuáles son sus intereses y tener detalles con esa persona. Oye, recordé que a ti te gusta este libro y me recomendaron esto, me explico, es decir, nosotros poner de nuestra parte, eso significa, sin esforzar las cosas. Y ahora que dije el tema del esfuerzo, bueno, antes de eso me gustaría hacer énfasis que este interés tiene que estar alineado con un servicio. Recordemos que como es todo es causa y efecto también, es dar y recibir. Es decir, la causa es el dar. ¿Qué estoy dándole a los demás? ¿Qué estoy ofreciendo a los demás? Con mi equivalente mental de abundancia, si deseo 200 millones de pesos o 200 millones de dólares americanos, la manera de obtenerlos es infinita. Existen infinitas posibilidades por las cuales yo puedo recibir en el aquí y en la ahora esa cantidad o más todavía. Ese no es ningún inconveniente. El tema es qué estoy dispuesto yo a ofrecer para otras personas. Porque en el momento que yo ofrezco algún servicio, ofrezco algún bien o me pongo a disposición de alguien más para cualquier cosa, eso es el servir. Y ese servicio está siendo la punta de lanza para poder avanzar. Y en cuanto uno avanza con el interés de ayudar a alguien más, el universo, las circunstancias no tienen
irremediablemente otra cosa que hacer más que regresarte eso y multiplicado. Pero cuando tu equivalente está construido en función, por ejemplo, una cifra de dinero, y pensando primero en mí y ver cómo, de qué manera puedo hacer para ganármelo más rápido, empezar con esos conceptos de ilusión, que es más rápido, como si se nos olvidara que todo existe en el aquí y el ahora, en el de el tomar ventaja de alguien más porque me la pueden tomar a mí, entonces yo me anticipo. Recordemos que si pensamos en ventajas y le tomamos la ventaja a alguien más, estamos construyendo que eso es parte de nuestra realidad y alguien va a tomar ventaja o algunos van a tomar ventajas de nosotros. O el de pensar que solamente de determinada manera puedo obtener, obsesionarnos por un camino cuando no estamos viendo todas las infinitas posibilidades. Bueno, ese también es otro aspecto a considerar que debemos de tener muy presente, el servicio, ser interesado y con una actitud de servicio. Esto no significa que tengo que pasar o andar por la vida ayudando a los demás para que me ayuden a mí, no verlo así, sino que es algo natural. Esto va a facilitar a que las cosas se den, porque vamos a eliminar algo que es la resistencia vibracional, que viene siendo todos los aspectos periféricos que van rondando a nuestro equivalente mental, que estamos viendo o sintiendo nuestra experiencia diaria entre el aquí y el ahora, en el cual tenemos nuestro equivalente mental ya forjado, y el aquí y el ahora en el cual ya recibo de manera física, o tengo mi manifestación o mi asunción, o como le queramos decir. Entonces, de esa manera quitamos la resistencia, porque cuando estás interesado y estás realizando un servicio, estás sirviendo a los demás, irremediablemente el bien a ti te llega, y de maneras incalculables. Es muy importante, es algo de reflexión, porque explicarlo tal vez requeriría un solo video para poder ser más preciso en estos temas de interés y de servicio. Ahora bien, si estamos queriendo formar un equivalente mental de éxito, es porque estamos pensando, sintiendo que tenemos uno que no nos ha llevado, un equivalente mental actualmente que no nos está llevando al éxito que nosotros deseamos. Entonces, este tema es muy sencillo. ¿Cómo quito el viejo equivalente mental o el equivalente mental que yo no deseo? Estoy identificando que tengo un equivalente que no me está llevando lo que deseo. ¿Cómo puedo quitarlo? Es muy sencillo, creando uno nuevo, suministrando un nuevo equivalente mental. Vamos a eliminar el anterior, porque el equivalente mental simplemente es el patrón, como yo le digo, el patrón dominante que tenemos de pensamiento. ¿Cómo estamos pensando la mayoría del tiempo? El hombre es lo que piensa en la mayoría de su tiempo, piensa y siente en la mayoría de su tiempo. Eso es algo también importante a considerar. ¿Podemos cambiar nuestro equivalente mental? Sí. ¿Cuánto puede representar? El tiempo es una ilusión, realmente es en el aquí y el ahora, y entre más conscientes estemos en eso, más rápido va a suceder. Ahora bien, este tema no se trata de esforzarse, porque muchas veces es ideas de, bueno, estoy formando y me estoy esforzando y hago todo lo posible porque mi mente solamente tenga estas ideas o estos conceptos, estas creencias y estos sentimientos, estas emociones, estos valores, y mi esfuerzo para que sea así. Y cuando si cierro mis ojos y quiero visualizar o sentir como una nueva realidad, y lo estoy haciendo desde el esfuerzo y muerdo, presiono mi dentadura, unos dientes contra otros, o aquí mis sienes se sienten tensas, o tengo una sensación de dureza en la mente, y empiezo a construir ese esfuerzo, lo estoy haciendo de manera inadecuada, porque cuando te esfuerzas significa simplemente que no está fluyendo, estás queriendo fabricar algo que no hay. Hay que entender todo lo que nosotros estamos haciendo y analizar si realmente es algo que estamos entendiendo. ¿Cuál es la idea? La idea aquí es pensar y sentir, que viene siendo el ser para poder tener, causa y efecto. Estamos deliberadamente queriendo crear nuestra realidad, pero en el momento en que la forzamos, no nos estamos creyendo que eso está sucediendo, o creemos que es difícil, o seguimos pensando y sintiendo la situación actual, y por más que queramos proyectar la futura, si lo que realmente estamos sintiendo es la actual, podremos pensar lo que queramos, pero el sentimiento es lo que arrastra, como ya he comentado antes. Otro tema también es el de qué tan claro hay que ser con el pensamiento, el equivalente mental.
Hay que ser claro, hay que ser preciso, hay que ser específico, pero no mucho. Vámonos por los detalles que son importantes. Si yo deseo un vehículo, bueno, ¿de qué marca lo deseo? ¿De qué color lo deseo? ¿Con qué equipamiento lo deseo? ¿Lo quiero nuevo, lo quiero semi usado, o lo quiero seminuevo? O quiero un auto que existe en México o que no existe? En fin, empezar a darle esos detalles, pero no llegar al extremo, como comenté en otro video, de que quiero que me lo entreguen en la agencia de automóviles que se ubica en la calle y tal. No tiene eso una relevancia. Si ahí llega a ser y ahí es donde tú por alguna razón querías, qué bueno, felicidades. Pero si no lo es, pues no desgastarnos por elementos que no representan ser parte de nuestro deseo, sino más bien tal vez de nuestra experiencia, pero eso ya no nos corresponde a nosotros, simplemente nos toca elegir. El universo sabe cuál es el camino más adecuado para ti en función de lo que estás pensando y sintiendo. Eso tenlo por seguro. Y bueno, el edificar al equivalente mental es nuestra labor. Nosotros lo construimos. Nadie más lo va a hacer por nosotros. Nadie más lo puede hacer por nosotros. Todo el tiempo lo estamos construyendo nosotros en función a nuestras creencias. Ya tenemos un equivalente mental de todos los aspectos que nos podamos imaginar. Mi pregunta es el adecuado? ¿Tienes la salud que deseas? ¿Tienes la prosperidad económica que deseas? ¿Tienes el éxito que deseas? ¿Tienes la paz mental que deseas? ¿Cuentas con las relaciones armoniosas que deseas? Y agarra todos los demás aspectos de la vida que te puedan resultar interesantes y haz un propio análisis tuyo personal, reflexiona con introspección para determinar si el equivalente mental que estás teniendo es el deseado. Ahora bien, esto es un tema de no solamente construir y hacerlo por un rato, sino de sostenerlo durante un cierto tiempo para que podamos ver nuestra manifestación. Y hago la mención del tiempo, de que es una ilusión. Entonces sabemos que simplemente sentir en el aquí y el ahora, vivir en el aquí y el ahora con un equivalente mental de todas las grandes cosas que deseamos. ¿Cuántos equivalentes tengo? Realmente yo lo veo que es un solo equivalente mental. Esto ya es una interpretación personal. Es un solo equivalente mental que nosotros, por cuestiones académicas o de comprensión personal, lo vemos como por áreas: el equivalente de la salud, el de la riqueza, el del éxito, el de la paz mental, de relaciones armoniosas, el de esto y el otro. Pero en realidad es uno solo. Simplemente lo vemos por áreas porque por principios de polaridad nos es fácil contrastar cuando se trata de una materia entre una cosa y otra, y no de un equivalente y tratar de hacer un resumen general. Entonces, ¿podemos ir trabajando por áreas? Sí. Ahora bien, ¿qué tan dividido por áreas? Pues también vuelvo al mismo, como lo anterior que había comentado, es importante que sea simplemente específico, pero no mucho. Es decir, pensar en tener un equivalente perfecto de mis muelas, de mi dentadura perfecta, y decir el pelo, las entradas de pelo después, y más adelante mi rostro, y luego mi peso corporal, y luego no es así. Simplemente es: yo siento una expresión de salud a lo largo de todo mi cuerpo, y puedo utilizar técnicas de visualización o de sentir partes de mi cuerpo y sentirlo todo armonioso. Si hay una apariencia de enfermedad muy focalizada, obviamente trabajar con ella, pero no solamente ir trabajando como que por pedacitos o partecitas el tema de la salud, sino reflejo una salud perfecta en todo mi cuerpo, me siento sano en todo mi cuerpo, lo reflejo en todos mis átomos, células, glándulas, moléculas, músculos, órganos, funciones de todo mi cuerpo. ¿Y me puedo enfocar en alguna parte? Sí, por supuesto que sí, pero no decir que me voy por partecitas. Ya estoy saludable, ya me siento saludable, y en esta ocasión voy a enfocarme más en esto que es de mi interés. Ahora bien, la oración, hice un video anterior de esto, 2 videos relacionados a la oración científica, uno general y otro con comentarios a considerar para hacer la oración. La oración es un complemento. La oración viene siendo, en este caso, si lo vemos, la manera de ir introduciendo ese equivalente mental. Lo puedo hacer simplemente pensando y sintiendo, sí, pero recordemos que por varias razones, por el principio de vibración, que todo también es vibratorio,
y que por referencias bíblicas, pues la palabra es precursor de la materia, es decir, la palabra tiene un poder. Entonces cuando yo hablo y declaro una verdad que es: yo soy armonioso, yo soy exitoso, yo soy abundante, yo soy próspero, por decir una pequeña afirmación que podemos extender como oración. Una oración científica debe tener los 5 aspectos que ya mencioné, que no es objeto de este video, pero la oración es una manera de ir introduciendo en nuestra mente subconsciente, que recordemos que son 2 planos: la consciente, que representa el 5% aproximadamente, y el subconsciente, que es ese bagaje o ese almacén de todas las programaciones, creencias, limitaciones, formaciones mentales de lo que nosotros concebimos como mundo. Entonces, la oración es una manera de poder ir trabajando el equivalente mental. Además de simplemente pensarlo y sentirlo, también expresarlo con palabras de manera constante. Eso va formando un equivalente mental. Aquí el tema es también recordar que este es un tema de apertura interna, es decir, hay una puerta interior nuestra que viene siendo la puerta para el acceso al alma, que abre desde dentro. Es decir, al nosotros ir trabajando interiormente este tema, vamos a tener la posibilidad de abrir esa puerta y que exista una comunicación entre nuestro mundo exterior e interior, pero la tenemos que abrir desde adentro. Jala, no empuja, jala. Entonces, el momento en que nosotros abrimos esa puerta, trabajando en nuestro interior, se abre a nuestro exterior todo aquello que estamos pensando y sintiendo. Eso es algo también sumamente importante al considerar. Y cerrar con una fábula que también hace mención Emmett Fox, de una persona que fue encarcelada en la Edad Media, en una mazmorra, y pasó por ahí 20 años, y se daba cuenta que había un ciclo de siempre. Llegaba el carcelero, le daba el alimento, unos mendrugos de pan, se los aventaba y se iba. Y llegó un momento después de 20 años que esta persona se decidió el buscar hacer algo y querer afrontar al carcelero, y antes de esto suceder se acerca a la puerta y se da cuenta que la puerta no tenía ningún dispositivo de seguridad, la pudo abrir con naturalidad. Salió de ahí, esperaba poderse enfrentar con el carcelero, nadie dijo nada. Salió de la mazmorra y lo vieron muchos guardias y nadie comentó nada, y ese hombre pudo ser libre. ¿Cuál es el objeto de todo esto? Es que la prisión pues era una prisión mental. Si bien sí estaba físicamente en una prisión, esto era mental, porque la primera limitación que tuvo que vencer para darse cuenta de la realidad fue la interna de que se encontraba capturado. Esa fue la primera con la que tuvo que trabajar. Y queriendo contrastar es en cuál prisión estás viviendo tú. ¿Estás viviendo en la prisión de la escasez? ¿Estás viviendo en la prisión de la dificultad? ¿Estás viviendo en la prisión de la falta o la carencia de salud en tu vida? ¿Estás viviendo la prisión de la falta de relaciones armoniosas? ¿Estás viviendo la prisión de cualquier cosa que se te pueda ocurrir? ¿En qué prisiones estás viviendo? Y bueno, en el aquí y el ahora es posible cambiar esa situación. Y también, ya como complemento a este cierre, simplemente invitarlos a estudiar un poco más el concepto del equivalente mental y de cómo con la oración científica se puede ir trabajando esto. También con la meditación hice un video sobre eso, pero creo que merece hacer un par de videos más profundos sobre cómo la meditación nos ayuda a comunicarnos con el universo, el cosmos o Dios, y todo esto con un sentido de simplemente ser nosotros quienes definamos nuestra realidad para que ésta se proyecte en el exterior, sabiendo que todos somos uno y que la separación es una ilusión. Espero este video te haya gustado. Si es así, por favor comparte, y cualquier cosa quedo a tus órdenes. Saludos.